Con uno, Javier Oliva, profesor, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional, terrorismo, Fuerzas Armadas. Javier Oliva, muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros y con la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias a ti por la invitación, aunque pues lamento evidentemente el tema que vamos a tratar. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Javier. En tu observación de las cosas, ¿qué es lo que prevés, predices, calculas con base en la evidencia hasta este momento que pueda ocurrir en las próximas horas? Lo más probable es que vayamos a ser testigos de una invasión terrestre por parte del ejército israelí, porque usualmente las reacciones, como habían venido dando en los últimos años, era fuego aéreo, es decir, a través de aviones artillados, o precisamente a través de la artillería, es decir, de cañones. En esta ocasión, y de acuerdo a lo que acabábamos de escuchar por el vocero del propio ejército israelí, están preparados 35 batallones, se entiende obviamente de infantería, para entrar por tierra y entrar a una lucha que va a ser bastante difícil, prolongada y con mucha mortandad. Y este sí es propiamente es un paso, una decisión bélica que sí marca un antes y un después de lo que se venía dando en el conflicto en esa parte de Oriente Medio, Pepe. Este es mi primer comentario. Nos decía Ronnie Kaplan, el mayor del ejército israelí, con quien en términos de comunicación el ejército pone en contacto a los medios de comunicación hispanoparlantes, nos decía que cuando se le preguntó concretamente, ¿y qué pasa con la población palestina, la población civil? Y él contestaba, en el derecho internacional considera que en un conflicto de esta naturaleza la población civil es un daño colateral, no podemos evitarlo. Esa es una declaración muy desafortunada porque en el derecho internacional de la guerra, precisamente en su primer articulado, señala que la población civil de ninguna manera puede ser ni un objetivo y tiene que ser cuidada por las partes que estén en conflicto. De hecho, dentro de los acuerdos que se establecen, incluso en este nivel tan grave del conflicto, entre Hamas y el ejército israelí, que habríamos de llamarle una guerra de nuevo tipo o una guerra asimétrica, porque no son dos ejércitos convencionales los que se están enfrentando. Entonces esto me parece que es una declaración muy desafortunada porque, insisto, de acuerdo a algunos de los acuerdos aún que sobreviven, es avisar a la población civil de que se va a efectuar un bombardeo en determinada zona para que desalojen lo más pronto posible y evitar que sean víctimas mortales de estas incursiones, en un principio aéreas por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Pero pues evidentemente me parece que la población civil de ninguna manera debiera convertirse en un objetivo, ni menos aún suponerle como un daño colateral, porque entonces estarían recorriendo la misma vía en términos de los efectos sobre población civil e inocente, ajena por completo a la dinámica del conflicto que se ha desatado desde el sábado pasado, Pepe. Javier Oliva, en estos casos resulta inútil tratar de analizar la situación prevaleciente con base en criterios de moralidad. ¿Dónde está la moralidad en todo esto? ¿Está extinguida? ¿También es víctima de la guerra como es la verdad también? De hecho, me recordaste un viejo principio de los gobernantes que se vieron afectados e involucrados directamente en la Segunda Guerra Mundial, y me estoy refiriendo a Winston Churchill, que decía que las primeras víctimas de una guerra, la primera es la población civil y la segunda víctima es la verdad. Y desde luego se refería a la manipulación que hay de las partes para inclinar hacia un sentido o en otro la opinión a nivel internacional en este caso. Entonces, no debiera ser así, desde luego, Pepe. No debiera prevalecer esta animosidad, esta polarización, que es una ruta muy peligrosa, porque
Si nosotros hacemos un repaso geopolítico muy breve, Pepe, si me permites, tenemos una guerra que comenzó en Libia interna desde la muerte, asesinato de Muammar Gaddafi. Tenemos una guerra que tiene casi 15 años desarrollándose en Siria. Tenemos la inestabilidad crónica producto de la invasión de Estados Unidos a Irak y a Afganistán. No muy lejos, por supuesto, está la invasión rusa a Ucrania. Y recordemos que Israel tiene fronteras terrestres con Siria y con Líbano. Entonces, si a lo que hay que sumar, desde luego, Pepe, los golpes de Estado que se han dado en los últimos 3 años en el África subsahariana. Entonces, realmente, sin ser alarmistas, pero sí dando elementos de análisis a nuestro teleauditorio, realmente el mundo sí se encuentra en una situación verdaderamente precaria y que la proliferación de otro tipo de armas o la extensión geográfica del conflicto, yo la veo lamentablemente como muy posible, ¿no? Entonces, los llamamientos a la paz prácticamente, salvo el del Papa Francisco y algunos otros posicionamientos aislados, pues no le dan mucha esperanza a esta situación, por lo que la situación que yo la haya denominado como la ruta de la polarización, en donde ojalá y no avancemos lo suficiente como para que no haya deje de haber un punto de Sí. retorno, ¿no? O de una desescalada. Gracias, Javier. Como siempre, eres muy amable con tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Buena noche. Muy buenas noches, Javier Oliva, experto en estos temas.